El siguiente ejercicio dice: resuelva las siguientes cuestiones estadísticas. Y dice: en un estudio estadístico se recogen los datos sobre el número de teléfonos móviles que tiene cada familia en España. ¿De qué tipo de variable se trata? Y me da estas opciones. Bueno, en principio sería una variable cuantitativa y no cualitativa. Cualitativa se refiere a cualidad o característica y cuantitativa a cantidad. Entonces estamos mirando el número de teléfonos que tienen. Entonces eso sería cuantitativa. Y luego la diferencia entre cuantitativa, discreta y continua. Discreta en principio es que puede tomar un número finito o numerable, es decir, no puede tomar cualquier tipo de valor. Y continua es que sí puede tomar cualquier tipo de valor intermedio. Por ejemplo, en este caso sería discreta, cuantitativa discreta, porque el número de teléfonos móviles que tiene pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Un número natural. No puede ser 1,5. No pueden tener un teléfono móvil y medio. Entonces aquí todos los valores intermedios no es posible tomarlos. Tiene que ser solo lo posible es un número natural. Es la respuesta a cada familia que nos podría dar. Un ejemplo de variable cuantitativa continua sería, por ejemplo, la velocidad de un coche en un punto. Ahí podría tomar cualquier valor, podría ser 125 km por hora, podría ser 126, podría ser 125,5, podría ser 125,4, etc. O sea, cualquier valor intermedio podría ser, y eso es lo que caracteriza a las variables cuantitativas continuas. Por tanto, en este caso, la respuesta es cuantitativa discreta. El apartado B de este ejercicio me dice: ¿con qué gráficos se representan mejor los datos del estudio del apartado anterior? ¿Con un histograma, diagrama de barras, diagrama de sectores, o todas las respuestas anteriores son válidas? Bueno, vamos a ver con el primer apartado, que me dice un histograma. El histograma, ¿qué tipo de gráfico es? Un segundito, que lo ponemos aquí, perdón. Y vamos a hacerlo aquí un poco más pequeño. No sé si se ve. No, espera, control Z. Esto sería un histograma. Un histograma, ¿por qué se caracteriza? Porque agrupa los datos de la variable, que sería aquí donde abajo pone en el eje X, en el eje horizontal, 30, 35, 40, 45, agrupa los datos por intervalos. Es decir, este rectángulo de aquí representa los datos que hemos recogido en una muestra entre los valores de 35 y 40, es decir, aquí estarían 37, 36,8, 39,1, etc. Todos esos valores. Entonces, los histogramas son característicos de variables continuas, o sea, variables cualitativas continuas. Entonces, este no es el caso, entonces un histograma aquí tendría menos sentido. ¿Vale? El apartado, la segunda posible respuesta, diagrama de barras. El diagrama de barras, bueno, tenemos aquí este. Voy a poner un ejemplo. Sería esto que dice colores preferidos, me pone negro, azul, amarillo, rojo y el número de respuestas de cada color. Vale, sí que es cierto que el diagrama de barras, si lo buscáis ejemplos en algún buscador de internet, para la mayor parte de los casos suele ser para variables cualitativas, como es el caso aquí, el color preferido, un color, una cualidad, ¿vale? Pero bueno, también se encuentran ejemplos de variables cuantitativas y muchas veces cuantitativas discretas, como por ejemplo este caso, que sería este gráfico. Perdón, voy a borrar esto de aquí. Que este gráfico, bueno, no sé si se aprecia muy bien, pone ahí número de hermanos, sería 0, 1, 2, 3, 4, que es algo muy parecido al ejemplo de este ejercicio. Y bueno, pues que perfectamente se puede utilizar, ¿no? Sería para una variable cuantitativa discreta, lo podríamos utilizar. Y el B3, la tercera posible respuesta, que sería el diagrama de sectores. Bueno, tenemos aquí los siguientes ejemplos. El diagrama de sectores sí que se puede utilizar para todo tipo casi de variables. Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo, que esto es para una variable agrupada en intervalos. Aquí me pone entre 10 y 15 el 36%.
Entre 5 y 10 el 30%, entre 0 y 5 el 50%. No sé a qué se refiere el estudio, pero si os fijáis está agrupando en variables, en intervalos. Entonces esto sería una variable cuantitativa continua. Pero tenemos ejemplos de diagramas de sectores para una variable discreta, que esto por ejemplo son aprobados, un suspenso, dos suspensos, tres suspensos, cuatro o más. Entonces esto sería una variable cualitativa discreta, cuantitativa discreta. Y entonces aquí me está dando el porcentaje de cada caso que hay, si se ha aprobado toda la materia, si hay un suspenso, si hay dos, si hay tres o si hay cuatro o más. Y también se podría hacer un diagrama de este tipo para una variable cualitativa, como por ejemplo el gráfico que hemos visto antes de los colores. Pues se puede dividir el color favorito, pues un porcentaje de los que han elegido uno de los colores, el azul, otro sector para los que han dibujado, para los que el color favorito es el rojo, etcétera. Entonces prácticamente el diagrama de sectores se puede utilizar en todos los casos. Entonces aquí la respuesta sería, si nos ponemos estrictos, casi se podría en todos los casos, pero yo respondería a estas dos: con el diagrama de barras o con el diagrama de sectores. Yo creo que con cualquiera de los dos se podría hacer. Lo más natural es que de primeras el diagrama de sectores se puede utilizar casi con cualquier tipo de variable. Entonces, para uno de una variable cuantitativa discreta, lo más normal es que de primeras se utilice el diagrama de barras. Entonces esta podría ser la respuesta. ¿Vale? Pero teniendo en cuenta que igual cualquiera de los dos es perfectamente utilizable. El histograma, si bien sí que es cierto que se puede utilizar, pero normalmente se deja para variables cuantitativas continuas, más habitualmente. En el apartado C me dice: en el siguiente diagrama de sectores se puede observar la distribución en cursos de los 750 alumnos de un instituto. ¿Cuántos alumnos estudian bachillerato? Tenemos que bachillerato hay dos posibles respuestas. Tenemos aquí, están los de primero de bachillerato, que es el 14%, y de segundo bachillerato es el 12%. Entonces, los alumnos de bachillerato serían los de primero de bachillerato más los de segundo de bachillerato, que son el 14% más el 12%, que es un total del 26% de los alumnos están o bien en primero o bien en segundo de bachillerato. Por lo tanto, la respuesta sería el 26% de los 750 alumnos que hay en total. ¿Esto cómo se calcula? Una forma muy rápida es dividir el porcentaje entre 100. Entonces 26 entre 100 es 0,26 y lo multiplico por el total, que son 750, y esto pues el resultado que me dé, que tengo 0,26 por 750, me da 195 alumnos en bachillerato. El siguiente apartado me dice: realizamos una encuesta sobre las horas de estudio que han empleado los alumnos de una clase para preparar un examen y obtenemos las siguientes respuestas, que vienen aquí en esta tabla. Calcula la media de estos datos, perdón que voy a colocar esto, primero calcula la media, luego la mediana y luego la moda. Para ello, antes de calcular cada una de estas cosas, vamos a recoger estos datos en una tabla para facilitar los cálculos, aunque por lo menos el primer apartado se podría hacer directamente, pero también viene bien recogerlo en una tabla. Y entonces vamos a poner los valores de la variable, que serían las horas, y aquí la frecuencia. Entonces, normalmente la variable se denota por x sub i y la frecuencia por f sub i. Entonces, las posibles respuestas, si observamos la tabla, son 3, 1, 2 o 3 horas. Voy a hacer un poco de sitio aquí, así. Y la frecuencia, se trataría de contar. De una hora, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 respuestas. Lo dejo así marcado para luego comprobar que no me he dejado nada.
Vale, de 2 sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respuestas. Y de 3 sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respuestas también. Vale. Para hacer la media, es decir, hemos obtenido 8 respuestas de 1 hora, 6 respuestas de 2 horas y 6 respuestas de 3 horas. Para calcular la media, bueno, sería sumar todos esos valores, 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 8 veces, más 2 más 2 más 2 más 2, 6 veces, más 3 más 3 más 3, otras 6 veces. Entonces, esto se puede recoger multiplicando esos valores. La respuesta 1 ha salido 8 veces, pues eso me suma en un total de 1 por 8. La respuesta 2 horas ha salido 6 veces, pues eso me aparece, me va a sumar entre todos ellos 2 por 6. Y la respuesta 3 horas ha salido 6 veces, también entre todas esas van a sumar 3 por 6. Estos son 8, 12 y 18, que la suma en total son 18, 12, 30 y 8, 38. Vale, por lo tanto, el apartado de 1, ¿cuál es la media? La media es la suma de todas las respuestas, que es 38, partido el número de respuestas, que son 20. ¿Vale? Pues tenemos 8 y 6 y 6 respuestas, sumamos, y estos son 20, vamos a poner así. Este 20 es el número de respuestas. Bueno, y 38 entre 20 me da una media de 1,9 horas de estudio de media entre todos los alumnos. Bueno, apartado de 2, ¿cuál es la mediana? Vamos a ponerlo esto así, perdón, ahí, vamos a ponerlo de 2, la mediana. Vale, la mediana, ¿qué es la mediana? La mediana es el dato que tengo justo en la mitad si ordenáramos todas las respuestas de menor a mayor. Entonces, si ordenáramos todas las respuestas de menor a mayor, tendríamos 8 unos, 1, 2, aquí hasta el 1, esto sería la posición octava. Luego ya tendríamos 2, 2, 2, 6 doses, que tendríamos hasta la posición decimocuarta, y luego ya todo 3 es hasta la última posición, que es la posición vigésima. ¿Cuáles son los que están en el medio? Bueno, como el número de datos es par, que es 20, el número de datos es par, los términos que están en el medio no hay un único término, sino que van a ser los términos que están en la posición 10 y 11, que son estos dos. Entonces, si estos valores fueran distintos, hallaríamos la media de estos dos valores, y la media de estos dos diríamos que es la mediana, pero como son iguales, pues la media precisamente coincide con ese valor. Entonces, la mediana, vamos a poner aquí, la mediana es 2. Vale. Y el último apartado me preguntaba la moda. La moda es más sencillo de calcular. La moda es simplemente el valor que más veces aparece. El valor que más veces aparece es el 1, porque tiene una frecuencia de 8, entonces la moda es una hora de estudio. ¿Vale? O sea, la moda es el valor que más veces aparece 8 veces, pues eso corresponde con este valor de la variable, que es una hora de estudio, y eso es la moda.